Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 174 a 180. Ustedes saben que el Catecismo es la enseñanza de la fe católica, de la doctrina cristiana auténtica, propuesta por el magisterio, por los obispos, y a su cabeza el obispo de Roma, que es el Papa. Entonces, el catecismo es la enseñanza cristiana explicada por los representantes de Cristo dejados en la tierra, el Papa, los obispos, que son los lugartenientes de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo dio orden a sus apóstoles: vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto os he dicho. Último capítulo de San Mateo 28, 19. Entonces los apóstoles predicaron, enseñaron, bautizaron, dejaron lugartenientes. Es muy importante esto, dejaron lugartenientes, que son los obispos, que son los sacerdotes mayores, los que tienen la plenitud del sacerdocio. Los obispos significan supervisores de los demás sacerdotes auxiliares suyos. Y poco a poco los apóstoles o sus ayudantes pusieron aparte de esta enseñanza por escrito lo que llamamos Nuevo Testamento o Evangelio, y una parte no fue escrita. Segunda Tesalonicenses 2:15, San Pablo dice: mantened firmemente las tradiciones en las cuales fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Esta carta nuestra es la enseñanza apostólica, palabra de Dios oralmente comunicada. Entonces la Iglesia sintetiza la enseñanza apostólica, sea oralmente comunicada, sea puesta por escrito. Dice: esto es lo que uno tiene que creer, esto es lo que significa tal o tal palabra escrita de la revelación divina. Hoy, por desgracia, muchos católicos, bajo influjo protestante de un cierto modo, y también para hacer competencia a los protestantes, Biblia, olvidaron la enseñanza del magisterio, de la Iglesia, enseñanza de la fe hecha, explicada por la auténtica autoridad sucesora de los apóstoles. Entonces, continuamos con esta meditación. Pregunta 174 dice: ¿estamos obligados a creer todas las verdades que la Iglesia nos enseña? Sí, estamos obligados a creer todas las verdades que la Iglesia nos enseña, y Jesucristo declara que el que no cree ya está condenado. Entonces, como hijos de la Iglesia, debemos creer todas las verdades que la Iglesia enseña. ¿Y dónde están concentradas estas verdades? Y bien, están concentradas en el credo, la fórmula corta, credo de los apóstoles, y la fórmula larga, el credo de Nicea, Constantinopla, que explicita. Entonces, la doctrina está ya clara, está declarada, está definida, está promulgada. Y estas verdades de la fe no es cualquier opinión de cualquier sacerdote o de cualquier obispo, incluso cualquier papa o cualquier teólogo. Está ya en el credo, y los documentos de la Iglesia solemnes están ahí a nuestra disposición. ¿Estamos además obligados a cumplir todo lo que la Iglesia nos manda? Sí, estamos obligados a cumplir todo lo que la Iglesia, como Iglesia, nos manda, porque Jesucristo ha dicho a los pastores de la Iglesia: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Esto está en San Lucas 10:16. Entonces estamos obligados a creer y a cumplir todo lo que la Iglesia nos manda como autoridad. Esto dije, está en el credo,
está en los documentos solemnes de los concilios dogmáticos. Entonces, no es la opinión de cualquier sacerdote, de cualquier obispo, de cualquier teólogo, que es quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí rechaza. Ahora, si hay opiniones de personas, esto no nos importa. Las opiniones de las personas, lo que nos importa es la enseñanza auténtica del magisterio de la Iglesia. Hoy, por ejemplo, hay muchas ideas que circulan debido a una cierta decadencia y confusión, y bien, esto no es la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, alguien puede decir que no hay problema, donde quiera uno se salva, en cualquier secta, cualquier religión uno se salva. Y bien, esto no es la doctrina de la Iglesia. La Iglesia es el arca de Noé del Nuevo Testamento. El que está por su culpa fuera de la Iglesia, rechaza la enseñanza auténtica de la Iglesia, no se salvará. Dijimos hoy hay mucha confusión. Por ejemplo, en el año 1981, el 7 de febrero, en el Observatorio Romano, edición italiana, el Papa Juan Pablo II dijo lo que sigue, algo muy importante, vale oro ese diagnóstico del Papa. Es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Y esto no es doctrina de la Iglesia. Ideas contrastantes que se oponen a la verdad revelada y enseñada, esto no es católico. El Papa dice algo más grande. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. ¿Qué es la herejía? Es la corrupción de la fe. Tampoco es enseñanza católica. Un teólogo puede publicar, escribir, decir lo que quiera. Esto no es la fe católica. La fe católica está, dijimos, en el credo y en la enseñanza constante del magisterio de la Iglesia, de todos los santos, todos los papas, de la Iglesia católica. También el Papa dice, se ha manipulado incluso la liturgia. Se ha manipulado incluso la liturgia. Si cualquiera inventa una manera de hacer la misa, bien, esto no es tampoco enseñanza de la Iglesia, es enseñanza privada de gente que no respeta, de hecho, las rúbricas de la Iglesia. También el Papa dice, los católicos hoy inmersos, hundidos hasta en la nariz, en el relativismo intelectual y moral. ¿Qué es eso? Relativismo intelectual y moral significa que nada es verdad, nada es seguro, cada quien su opinión. Estamos en pleno protestantismo, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, la inmoralidad de un cierto modo. Los cristianos se ven contentados por el ateísmo, el agnosticismo, iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Y bien, estamos realmente muy, muy lejos de la doctrina católica en este caso. Este texto pueden encontrarlo en italiano. Yo tengo el texto, Insegnamenti de Giovanni Paolo II, Enseñanzas de Juan Pablo II, Librería Edición Vaticana, tomo 4, 1, página 235 en la edición italiana de las obras del Papa Juan Pablo II. Y también pueden bajarlo de internet, el libro de Amerio Romano, Iota Unum, Estudios sobre las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX, Criterio Libros, Madrid, 2003, página 19 a 21. Dije esto para que quede claro, quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza, no se aplica a la opinión de cualquier persona, de cualquier teólogo, de cualquier sacerdote que dice cualquier cosa. Pregunta 176. ¿Puede errar la Iglesia en lo que nos propone para creer
Y bien, no, la Iglesia, en las cosas que nos propone para creer, la Iglesia no puede errar, porque según la promesa de Jesucristo, está plenamente asistida por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sí asiste a la Iglesia, pero como dijimos, en los documentos oficiales promulgados por la autoridad de la Iglesia hay condiciones. No es cualquier prédica, no es cualquier opinión de cualquier cardenal u obispo. Y hoy estamos en plena confusión y la gente piensa que todo lo que dicen es palabra de Dios. Bien, no es así. ¿Es pues infalible la Iglesia? Sí, la Iglesia es infalible, y en esta causa los que rechazan sus definiciones pierden la fe y se hacen herejes. Entonces la Iglesia es infalible cuando proclama dogma de fe, dogma de moral, o da una enseñanza constante de todos los religiosos enseñada por el magisterio de la Iglesia, los papas y los concilios dogmáticos. Y los herejes contaminan la fe. Lutero, por ejemplo, es un hereje, rechaza las enseñanzas, o al menos una parte de las enseñanzas de la Iglesia. ¿Puede la Iglesia católica ser destruida o perecer? No, la Iglesia católica no puede, la Iglesia católica puede ser perseguida, pero no destruida ni perecer. Si la Iglesia, un papa decía, una santa católica apostólica romana y perseguida. La Iglesia puede ser perseguida, pero no puede ser destruida ni perecer, porque Cristo le ha mandado su Espíritu Santo precisamente para asistirla, protegerla, ayudarla hasta el fin del mundo. Durará la Iglesia hasta el fin del mundo, porque hasta el fin del mundo estará con ella Jesucristo, como Él lo ha prometido. San Mateo 28, 19, 20. ¿Por qué la Iglesia es tan perseguida? La Iglesia católica es tan perseguida porque también fue perseguido su fundador Jesucristo, porque reprueba los vicios, combate las pasiones desordenadas y condena las injusticias y los errores. Así que, hermanos, la Iglesia siempre fue perseguida, será perseguida, porque condena los errores, porque reprueba los vicios, porque su fundador y sus discípulos inmediatos fueron perseguidos, y porque la Iglesia condena las pasiones desordenadas de los hombres y condena las injusticias y errores de los hombres. Por esta razón, la Iglesia es perseguida, mientras las sectas siguen los errores y permiten los vicios. Por ejemplo, Lutero en su herejía, bien para recibir apoyo de los políticos alemanes, y bien hasta permitió, supuestamente, y no tiene ninguna razón o derecho de hacerlo, que unos príncipes, unos políticos alemanes fueran polígamos, tuvieran varias mujeres. Otro, el fundador del anglicanismo en Inglaterra, este arzobispo hereje que empezó esto, le dio supuestamente un divorcio, y el rey se casó 5 veces. Tuvo 5 mujeres. Bien, esto seguir la corriente, mientras el Papa dijo no puedes divorciar y estás casado. Por eso tuvo lugar el cisma anglicano. Otra pregunta muy interesante, el 180. ¿Tienen los católicos otros deberes que cumplir con la Iglesia? Sí, todo católico ha de profesar un amor sin límites a la Iglesia, estimarse por infinitamente honrado y feliz de pertenecer a ella, y procurar su gloria y agradecimiento por cuantos medios pueda. Entonces aquí esta pregunta y respuesta valen oro. Haremos otra charla sobre ley. Los católicos deben profesar un amor sin límite a la Iglesia, una santa católica apostólica romana y perseguida, la que enseña la doctrina sana y santa. Estimarse honrado de pertenecer a ella, feliz de pertenecer a ella, y procurar su gloria, su agradecimiento por todos los medios posibles para que lleve la salvación a los hombres.